¿Vamos? Sí. Me llamo Marcos Andrés. He trabajado 24 años en Telefónica y hace 20 días que estoy en huelga de hambre. Empecé esta huelga de hambre con 5 compañeros más. Ahora quedamos solo 4, porque uno de ellos, Josep Bell, se tuvo que ir al hospital hace 2 días. Después de 20 días sin comer, Josep ha sufrido una infección. Está bien, está en casa. Grabo este vídeo desde mi sección sindical en la central telefónica de Paralelo en Barcelona. Después de 20 días sin comer, este vídeo es un intento de romper el silencio mediático que rodea esta huelga de hambre. Es también un intento de romper el silencio mediático que protege a Telefónica y en sus prácticas en todo el mundo. Quiero explicar por qué yo y mis 4 compañeros de huelga de hambre hemos tomado una decisión tan extrema como para dejar de comer. Entré a trabajar en Telefónica hace 24 años. Entonces tenía 18. La Telefónica del año 1988 era muy distinta a la de ahora. Gracias a años de lucha, los trabajadores habían conseguido hacerse valer, tener un sueldo digno y unas condiciones laborales justas y humanas. En aquella época la Telefónica era una empresa pública. Bueno, casi pública. Digamos que la mayor parte del accionariado era del Estado. Los trabajadores de entonces nos sentíamos de alguna manera parte de la empresa. Yo he visto a los trabajadores mimar los equipos, los cables, a los clientes, trabajar como si estuvieran trabajando en casa. Yo mismo en aquellos primeros años me llevaba los planos a casa, a escondidas, para aprender. Pero a principios de los 90 las cosas cambiaron mucho. Llegó la privatización, como la gran solución a los problemas. La excusa era mejorar la gestión, la entrada de capitales, la modernización, la eficacia, la productividad. Este proceso lo comenzó el último gobierno de Felipe González y se culminó con los de José María Aznar, en un ambiente plagado de enchufismo, amiguismo y enriquecimiento de personas cercanas al poder, gracias a una empresa que habíamos construido entre todos. Capitalismo de pupitre le llamaron algunos cuando Aznar le dio la empresa a César Alierta, uno de sus compañeros de colegio. Nos dijeron que con las inversiones vendría la prosperidad, para todos, pero luego nos daríamos cuenta de que el objetivo era muy diferente. El objetivo era solo uno: remodelarlo todo para conseguir beneficios. Unos beneficios que, como saben centenares de miles de trabajadores de esta empresa en todo el mundo, se basan en gran medida en la explotación de la mano de obra, en destruir los derechos humanos de los que hacemos posibles las cosas, las empresas. La estrategia era hacernos creer que el capitalismo había llegado para dejarnos participar a todos de su magia, ganar dinero fácil y rápido. Era una manera de hacernos cómplices a base de dejarnos comer las migajas del gran negocio que hacían algunos amigos del poder. Recuerdo que a medida que avanzaba el proceso, muchos compañeros hablaban de acciones y miraban las páginas color salmón de los periódicos. Bueno, aquí las páginas color salmón son las de la economía. Todos creían poder participar en algún momento de ese gran festín del mercado y las acciones. Sí, en aquella época había trabajo, pero ¿qué clase de trabajo? ¿Qué condiciones de trabajo estaba imponiendo el neoliberalismo? ¿Qué clase de trabajo estaba imponiendo Telefónica? Y sobre todo, ¿quién dictaba las leyes que permitían todo eso? Ahí estaba la trampa. Los inversores se convirtieron en los niños mimados de los políticos. Se hablaba de mimarlos, de estimularlos. Sin darnos cuenta, se apoderaron de los grandes negocios, en todos los países, en este también, entre ellos el de las telecomunicaciones, el de Telefónica. Pero el objetivo de los accionistas no era hacer una sociedad más justa, más próspera. El objetivo de un accionista es simplemente ganar más dinero, a costa de cualquier cosa. Los beneficios salían de una sociedad conducida a un consumismo salvaje, pero sobre todo de abaratar el trabajo, de flexibilizarlo, de deteriorar los derechos laborales. Los empresarios consiguieron reducir su responsabilidad con aquellos que realmente hacen las cosas, con los trabajadores. Decían que si les dejábamos, siempre habría trabajo. Mientras ya se habían hecho también con todos los medios de comunicación y a todas horas hablaban de competitividad, de eficacia, etc. Y mientras también los directivos de Telefónica se dedicaron a destruir las condiciones laborales de sus trabajadores, no solo en España, en todo el mundo. Para hacerlo contaban y aún cuentan con la ayuda de los poderes políticos. Unos poderes políticos que en vez de dedicarse a velar por el bienestar de los ciudadanos, hacían leyes a petición de los grandes capitalistas. Unos servicios prestados que Telefónica ha sabido pagar muy bien. De repente vimos como a la vez que apretaban a los trabajadores cada vez más, Telefónica contrataba con sueldos millonarios a los mismos que desde los gobiernos habían firmado las leyes necesarias para permitir la estafa. En los últimos 20 años, solo en España, Telefónica ha destruido 50.000 puestos de trabajo dignos. Y no es que no hubiera trabajo, había más trabajo que nunca. El método era muy visible, aunque muchos miraban para otro lado. Echar a gente con derechos laborales conquistados gracias a muchos años de lucha para luego subcontratar más barato a trabajadores con casi ningún derecho laboral. Hoy hay en Telefónica más de 50 contratas y subcontratas. Hablamos de más de 100.000 puestos de trabajo precario. Por no hablar de los autónomos que, sin ningún tipo de protección, están y se sienten solos a la hora de reclamar cualquier derecho.
De ahí salen los millones de beneficios para los accionistas y no de esa gestión moderna de la que nos presumen los directivos de Telefónica. Con la subcontratación, Telefónica no solo ha conseguido ahorrar a costa de los derechos de los trabajadores, sino que también ha hecho imposible una defensa real de esos mismos derechos. Divide y vencerás. Ese es el dicho que han aplicado y que hace que hoy quienes trabajan para Telefónica en todo el mundo se parezcan más a un siervo de un señor feudal que a un ciudadano de eso que llaman democracia. Mientras tanto, en la cúpula de Telefónica, en la parte alta de la pirámide, la fiesta continúa. En 2011, mientras que por un lado la empresa tenía beneficios por un valor de 10.000 millones de euros, por otro anunciaba un ERE de 6.500 trabajadores de la plantilla a la que yo pertenecía, una plantilla que, repito, tenía un trabajo simplemente digno. Mientras anunciaba estas prejubilaciones voluntarias, Telefónica anunció también que repartiría 450 millones de euros entre sus directivos. Atención, los 3 directivos más importantes de la empresa se repartieron en 2010 18 millones de euros. Llevo 20 días sin comer. Hablar, pensar con claridad se hace cada vez más difícil. Por eso quiero dejar en este vídeo el testimonio de mi caso. Es un caso personal, con un nombre y un apellido, pero es la prueba de cómo decenas de miles de trabajadores viven con miedo a enfermarse, con miedo a perder su trabajo, sin poder hacer absolutamente nada para defenderse del enorme poder político y mediático de una gran empresa como esta o como otras muchas. Un poder que hoy nos obliga a llegar a situaciones extremas como esta huelga de hambre que yo y mis 4 compañeros estamos haciendo, para defender nuestros derechos simplemente, nuestros derechos y los de todos. En el año 2007 me diagnosticaron una hernia discal en la vértebra L5. Esta hernia me produjo dolores continuos e intensos que tardé meses en aliviar. El achatamiento de un disco es una lesión crónica y los dolores reaparecen por las posturas continuadas o por los cambios de tiempo. Me diagnosticaron la hernia, yo llevaba 10 años haciendo mi trabajo sentado en una silla. Cogí bajas ese año, claro que las cogí, pero muchas menos de las que, según mi traumatólogo, necesitaba en realidad. En el año 2010 tuve un ataque muy fuerte que no lograba quitarme de encima. Fui a trabajar muchísimos días con antiinflamatorios y con relajantes musculares. En febrero de 2011, un viernes, 1 hora y media antes de irme a casa, vino el jefe de recursos humanos y me dio una carta de despido, así sin más. Después de 24 años trabajando en la empresa me dijeron que el lunes ya no volviera, sin aviso, sin nada. Tengo un recuerdo de frío y de calor a la vez. Recuerdo que me dijo que firmara y que el lunes no volviera. El despido se basaba en el artículo 52D sobre absentismo. Absentismo es una palabra inventada por los empresarios. Lo que quiere decir es que pueden echar a las personas por bajas médicas justificadas, por estar enfermos. Me despidieron por estar enfermo después de 24 años de trabajo. No era rentable, decía el despido. El mismo día despedían a otra compañera también por bajas médicas en Madrid. Lo siniestro era el motivo que la empresa tenía de fondo. 2 meses después de nuestros despidos, la empresa pretendía firmar un ERE voluntario para los mayores de 53 años. Se trataba simplemente de asustar a la plantilla, de incitarla a coger ese ERE voluntariamente. El motivo que llevaba a la empresa a firmar ese ERE era el mismo motivo que le había llevado a firmar los anteriores: precarizar el trabajo, destruir trabajo digno para convertirlo en precario. Y nos usaron a nosotros como cebo para que la gente se quisiera ir voluntariamente. La siguiente parte de la historia es la de siempre. Nos quitamos de encima a los trabajadores con derechos y los reemplazamos por gente nueva, sin derechos y más barata, gracias a las nuevas medidas que los gobiernos han ido tomando en los últimos años. Resultado: más beneficios para los accionistas. Después de varias huelgas y manifestaciones no tuvimos más remedio que ir a juicio. Gané el primer juicio por discriminación sindical. Volví a trabajar, pero la empresa recurrió a la sentencia. Dame la razón. El despido era improcedente. La empresa había aplicado mal el artículo 52D. Que la justicia me había dado la razón 2 veces, Telefónica decidió no dejarme volver a mi puesto de trabajo. La ley actual permite que sea la empresa quien elige si te readmite o no. Es decir, una vez más, el derecho del empresario, del inversor, ante el derecho del trabajador. Telefónica decidió que yo no volviera a mi trabajo. Había aplicado mal un artículo, pero como la ley le daba la potestad de decidir si me despedía o no, decidió despedirme. Estoy lleno de rabia, como desorientado. Tenía una buena indemnización y mucha gente me decía que me olvidara del tema, que la vida es larga y que podía hacer otras cosas. Durante aquellos días iba a pasear con mi perra al río Llobregat, a reflexionar mejor sobre qué hacer. ¿Dónde voy? ¿Planto cara, no planto cara? Pensé que si agachaba la cabeza lo tendría que hacer de nuevo en cualquier otra parte. El problema es que no había dónde ir. Vaya donde vaya me encontraré con las mismas leyes. Veré a mis amigas y a mis amigos sufrir los mismos abusos. Si pensaba en irme con la indemnización a alguno de esos países exóticos, con monedas devaluadas, donde el capitalismo saquea y explota con la condescendencia de sus gobiernos. Así que me senté con mis compañeros del sindicato y les dije que estaba dispuesto a congelar la indemnización, a no tocar nada de ese dinero y a luchar por mi readmisión. No solo me apoyaron,
sino que hoy están aquí, haciendo huelga de hambre conmigo. Solo falta Josep, que esperamos que esté bien en casa. Seguro que lo está. Sirven. Lo tenían todo muy bien estudiado. El neoliberalismo lo tenía todo muy bien estudiado. Se trataba de destruir todas las conquistas que los trabajadores habían hecho durante los últimos 20 o 30 años en todos los países del mundo. En todos los países del mundo han hecho exactamente lo mismo. Es imposible parar la producción ahora. El trabajo está atomizado. Hay muchísimas empresas trabajando para una sola empresa. Es imposible parar la producción. Señores del dinero. Lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer de una forma nueva, porque quizá haya métodos que ya no sirven. Estamos ante una situación muy, muy complicada. Solos no podemos, solos nos aplastarán, porque además Telefónica tiene comprado el silencio de los medios de comunicación, donde cada año gasta solo en España 130 millones de euros en publicidad. Eso hace que sea difícil que la voz de los trabajadores se escuche. Por eso aprovecho para pediros que nos ayudéis a difundir este caso, que enviéis este vídeo a vuestros contactos. Hoy defendemos mi readmisión, pero también defendemos que no despidan a nadie más por bajas médicas y que ante un despido improcedente sea el trabajador el que elige si se quiere quedar o no en la empresa. Todo eso son derechos que nos han arrebatado. El capital ha adquirido derechos que antes eran para los seres humanos. Esa es nuestra reconquista, ese es nuestro deber ahora. Vivimos en un momento de la historia de reconquistas sociales. Vivimos en un momento de la historia de reconquistas sociales. Las personas han de volver a estar delante del capital. Sus derechos como seres humanos han de estar por delante del derecho del capital, del empresario, de los señores del dinero. Debemos preguntarnos en qué tipo de sociedad queremos vivir. Somos parte de ella y no podemos quedar indiferentes. Con esta huelga también queremos contribuir al despertar de algo que ha estado dormido durante años en esta sociedad, la solidaridad, el compañerismo. El mirar a los lados, el darnos cuenta de que somos lo mismo y de que compartimos la misma clase social. Estamos comprobando que hay arena, pero nos sentimos satisfechos. Los desahucios, los sin papeles, los barrios del 15M. Es un momento para darnos cuenta de lo que hemos perdido, de darnos cuenta que somos la parte baja de la pirámide, los que soportamos el peso de los que están arriba, y que a poco que nos movamos juntos, la pirámide caerá, ellos caerán. El mundo que hay ahí fuera es nuestro mundo, también es nuestro mundo, es sobre todo nuestro mundo. Nosotros tenemos el derecho de decidir cuáles son las condiciones, porque son nuestros derechos como personas los que están en juego, nada más y nada menos. Podemos hacer otro mundo. Este no es el único posible, y para conseguirlo hemos de arriesgar algo. Si la dejamos morir, nos quedaremos solos y no tendremos a dónde ir.